y vamos a empezar con Libra. Libra, una semana de reconciliación con ustedes mismos y me atrevería a decir que desde este 8 hasta el 14, una semana de mucha paz, de alegría y de mucho merecimiento y recompensa. Su planeta Venus hace una gran conjunción con Júpiter en la casa 10. Si eres ascendente Sol o Luna Libra, estos aspectos son bellísimos para conectarse con la vida, con la esperanza, con la fuerza, con el futuro del mañana. Tal parece que esta conjunción al estar dándose en la casa 10 para ustedes los Libra, los lleva a disfrutar también de lo que ha sido su vocación. ¿A qué te dedicas si eres de signo Libra, ascendente o tienes la luna allí? ¿A qué te estás dedicando y cómo haces para disfrutar de esto? Si no lo disfrutas, si tú no disfrutas lo que haces Libra, ten en cuenta que eso te drena. Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en consulta. Asegúrate que lo que estés haciendo, a lo que te dediques, a tu trabajo, a tus labores, al mundo, a lo que el mundo consume y viceversa, lo que tú consumes del mundo, asegúrate que tenga un punto de vibración Júpiter-Venus, es decir, alta, disparada. Asegúrate que te dé gusto ir a lo que haces. Eso está hablando este tránsito, de decir, bueno, ¿cómo te llenas? No cómo se llena el bolsillo, o no cómo se llena la alacena, o no cómo se llenan las cosas materiales, sino cómo me lleno, Venus Júpiter en Cáncer, en la casa 10 con esta profesión, con esto que yo hago, cómo me siento conectado y cómo puedo fluir con esto que me encanta, que me gusta, que me apasiona. ¿Sí me llena el corazón o hay que hacer algunos ajustes? Porque si de ajustes se trata, para eso está el planeta Mercurio. Mercurio está en la casa 10 y no hay un mejor administrador para ustedes de signo Libra que tener al contable la palabra y el número, el que suma y resta y el que saca las cuentas en la casa 10, que es el mundo. La exigencia. Haga los cambios Libra que sean necesarios, que eso es lo que está pidiendo la cuadratura, en este caso con Saturno. Esta semanita Saturno y Mercurio van a estar en un aspecto conflictivo en cuanto al aspecto se refiere, pero eso no significa que su vida vaya a estar conflictiva, no. Esto significa que es el momento de reevaluar si verdaderamente a lo que me estoy dedicando o a la contratación, típico de Saturno en la casa 7 al frente, o sea, casa de ustedes Libra, en cuadratura Mercurio, si este contrato sí me está gustando, o si mejor este contrato ya caducó y lo que yo tengo que hacer con esta cuadratura esta semana es soltar aquí y empezar a hacerlo en otro lado. ¿Verdaderamente me estoy dedicando a lo que debo, a lo que me gusta, o es momento de incomodarme un poco, porque estos eventos casi siempre nos llevan a incomodarnos, pero la paga y la recompensa más adelante va a ser la libertad, el gusto y el placer por hacer lo que quiero? Ahí es donde Libra necesita estar como muy atento a todos estos detallitos. El Sol, pues claro, el Sol ni hablar, porque si el astro mayor, que en este caso es el Sol, se ubica a grado 17 de Géminis en la casa 9, pues esto tiene un efecto rebote también para ustedes. ¿En qué beneficia el Sol si está desde el lado de Géminis, Javier? Sencillo, como la luz al final del túnel. El Sol en Géminis en la casa 9 le está diciendo a Libra, hay alternativas, hay opciones. ¿Qué tal si miras mucho más allá? ¿Qué tal si miras más allá de lo obvio? ¿Qué tal si te ayudas con ese sol renovado que ya tuvo una conjunción con Urano a principio del decanato de Géminis y de pronto te atreves también a hacerlo diferente? Diferente, y quizás eso también es lo que está hablando Mercurio en cuadratura Saturno, hacer algo diferente, y eso oxigena la energía, oxigena los temas y te hace ver distinto. Quirón, con Quirón sí debemos irnos despacio y con buena letra. Este asteroide Quirón, del que hemos venido hablando para todos los signos, está próximo a ingresar a la casa 8. Para ustedes los Libra, esto tiene nombre propio. ¿Cuáles son los pendientes que debo empezar a revisar en temas de salud, en temas de Tauro, de piel? Porque Tauro es el cuero con el que nosotros nos vestimos, la chaqueta, la chamarra, el cuero, los zapatos, el reloj, eso es Tauro. Y si Quirón entra al Tauro, ¿no? Al cuero, también va a estar hablando de ese órgano más grande que nos recubre a nosotros, que es la piel, órgano más grande del cuerpo humano.
Entonces, Quirón en Tauro está diciendo, vamos a empezar a hacer cuentas con la piel. ¿Cómo nos hemos venido administrando a través de los años? Si hay pendientes de temas de salud o tú ya eres consciente, Sol, ascendente, Luna, Libra, que hay ciertos temas que no están como operando muy bien, pues este es el momento de revisarlos que esta semana. Esto no es para asustarse ni para satanizarlo, no. Es simplemente para, si en algo hace sincronía, tú más que nadie debes saber cómo está funcionando tu zona Tauro, es decir, tu propia estructura. Hazte esas preguntas. Si está todo ok con Libra y Libra dice, sí, todo está de maravilla, pues genial, pásalo derecho. Pero si no, que este sea un tránsito de, por el contrario, colocar como más atención y no dejar que se empeore. Digamos que este es el mensaje también que va mostrando el mandala, colocarnos al día con los pendientes que puedan estar en este tema, ¿no? Relación a salud. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vamos por acá los de TikTok? Me gusta TikTok, que es súper movido. Es una red social que está ahí todo el tiempo activa, activa, activa. Y todo el tiempo está mandando, enviando mensajes, mensajes, mensajes. Pues muy bien. Muchas gracias también por sus corazones, por sus mensajes. No, por estas leyendas que ustedes están ahí compartiendo todo el tiempo, me agrada mucho.